Estamos con Javier y Diego de Indisciplinados. Bueno, le damos la bienvenida a este espacio. Indisciplinados es un medio más alternativo, se puede decir, emergente de estos últimos años, que es muy interesante, lo súper recomiendo. Lo encuentran como Indisciplinados con X al final en sus redes sociales para hablar un poquito de lo que es la comunicación política hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Primero les quiero preguntar cómo los ha tratado Comodoro. No es la primera vez que vienen. Nos trató muy bien. De hecho, el clima mucho mejor que la vez pasada. Mucho menos viento. De hecho, casi cero viento, dicen. Así que muy bien. La gente. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegamos? Viernes a la mañana. Viernes a la mañana, sí. Sí, viernes a la mañana. Un raid fue de un montón de cosas, tareas, actividades. Lo que se suele hacer en un viaje así es aprovechar, optimizar el tiempo. Así que estuvo bien, sí, muy lindo. Bueno, varias veces en Comodoro además, ¿no? Vinimos, este año vinimos una vez y el año pasado vinimos otra vez, sí, en medio de la campaña. El año pasado vinimos porque estuvimos acá en Comodoro y después nos fuimos a Rawson y a Madrid. Estuvimos laburando ahí como... Estuvieron haciendo contenido en la universidad. Estuvimos haciendo contenido acá en la universidad de acá de Comodoro. Y también... después este año en Corcovado, por el tema del cierre del correo y de, bueno, Radio Nacional ahí, que es un tema, una problemática ahí muy importante que está sucediendo con el cierre del correo argentino ahí en Corcovado. Sé que está judicializado ahora el tema ese, así que estuvimos haciendo ahí una pieza audiovisual que a eso nos dedicamos. Bueno, para los que no saben, lo que hacen los chicos de Indisciplinados es una comunicación un poco más alternativa, muestran algunas cosas que suceden desde el hoy, pero tienen una mirada diferente, tal vez a los medios más hegemónicos, por así decirlo. Ayer los escuchaba, estuvieron con los chicos de NESA y hablaban un poco de que vienen del ámbito del cine, tienen una impronta diferente incluso el contenido que hacen, y yo quiero preguntarles cómo es hacer comunicación política desde otro lado y desde un lugar que hoy está muy polarizado. Si estás a favor de uno o no estás a favor de otro, como que ya te condiciona enseguida, y cómo es hacer comunicación política desde ese lado. Sí, nosotros lo que hicimos desde el comienzo, empezamos a laburar en este colectivo en la campaña el año pasado, y lo que tratamos de hacer justamente en ese entorno, en ese contexto de una sociedad muy polarizada, tratar de ir al diálogo con la gente en la calle desde un punto de vista del respeto, de la empatía, del diálogo, de tratar de llegar a alguna conclusión, algún acuerdo, algún pensamiento sin tener que señalar o juzgar o tener un prejuicio por la persona que estábamos entrevistando, teniendo en cuenta que tal vez nos está transmitiendo un punto de vista distinto al nuestro. Tratar de entender eso, tratar de por qué la gente había votado lo que sucedió en las PASO, ¿no? Sí. Que fue bastante sorprendente. Entonces, eso, como tratar de bajar un poco los decibeles en esa polarización y en esa virulencia que venía teniendo la campaña también. Ahora, qué difícil tratar de bajar los decibeles y de bajar la polarización cuando son los propios protagonistas los que intentan polarizar todo el tiempo, ¿no? Porque a veces cuando es la gente la que polariza a través de los discursos, por ahí sí se puede trabajar en tratar de bajar un poco eso, ¿no? De bajar un poco la espuma, pero cuando el protagonista no ayuda es complicado. Bueno, creo que precisamente lo que hicimos fue en ese momento hacer una lectura de lo que estaba pasando ahí en la comunicación digital, en la comunicación en general en nuestro espacio, ¿no? Y a lo largo de estos últimos, no sé, 4 o 5 años nos dimos cuenta de que había algo de la comunicación tradicional que no estaba ayudando a justamente a bancar un poco la parada a este estilo, ¿no? Como decís vos, tan virulento y tan... como que en las redes había se habían instalado un formato y un contenido, una cierta discursividad que generaba esta idea de polarización y también de la violencia discursiva que nosotros queríamos como, no sé si bajar los decibeles, pero por lo menos no jugar con el mismo tono, ¿no? Entonces ahí aparecieron estas piezas que, como decía Javi, que trataban de interpelar a la gente en la calle, ¿no? En un territorio real, no en el territorio virtual nada más, sino también en el territorio real, buscar esos puentes, ¿no? Entre esos dos escenarios, ¿no? El digital y el real, y generar una comunicación que pueda como, no sé si convencer al otro, pero sí por lo menos generar un diálogo y una conversación donde se empiecen como a desarmar determinados discursos que en las redes es muy difícil a veces tratar de desarmar, porque precisamente las redes o por ahí estos formatos nuevos donde hay un discurso, más que un diálogo, hay un monólogo, ¿no? De una persona que te dice qué es lo que piensa y qué es lo que
cuál es la manera que tiene de pensar, pero no deja de haber un diálogo y una cosa más compartida, ¿no? De generar un conocimiento compartido. El otro día estuvo Pedro Rosenblatt dando una charla también de lo que sucede políticamente hablando en las redes sociales, que es un terreno a descubrir y a tratar de entender. Y acá hago también una acotación que me parece que no dije: los chicos hacen periodismo desde la militancia peronista. Y lo interesante es que en estas últimas elecciones lo que ha ganado es las redes sociales, es la Libertad Avanza. Ha podido nuclear esa audiencia que tal vez no llegó justamente la oposición o los sectores opositores a la Libertad Avanza. Y lo interesante es cómo en esa búsqueda ustedes aparecen y hacen otro tipo de periodismo. Por ejemplo, para aquellos que no lo conocen, les recomiendo mucho un video que hicieron en Chubut sobre el cierre de Correo Argentino y sobre el cierre de Radio Nacional, justo cuando estaban siendo las nevadas más intensas, donde se necesita justamente comunicar ese federalismo. Por ahí a la gente de Capital Federal no les interesa lo que pasa en el interior. A nosotros sí. Cuando fue la pandemia, muchos se enteraron lo que estaba sucediendo a partir de Radio Nacional. Cortar eso es cortarnos la comunicación, dejarnos incomunicados. Y les recomiendo ese video porque está re bueno y habla desde los propios protagonistas. No es que te van a decir cómo pensar o no, esto está mal porque nosotros militamos esto. No, te habla de los propios protagonistas y la importancia que tiene para el chubutense en este sentido el Correo Argentino y Radio Nacional. Con esto también preguntarles cuáles fueron las principales herramientas para hacer este tipo de periodismo. Mira, nosotros, a todo esto hay un contexto, ¿no? Hay un contexto donde la virulencia, la espectacularización de la política en la televisión y demás durante años se ha transmitido como esa banalización en donde después generas una audiencia que a la vez, si a la vez se desencanta un poco de ciertas políticas o de ciertos gobiernos, recepta o es muy empática, muy permeable a estos discursos de rompamos todo. Y entonces ahí ya hay un contexto donde las derechas están mucho más cómodos en ese contexto en las redes, transmitiendo esos mensajes, ¿no?, disruptivos, violentos, de romper todo. Son mini discursos igual, que funcionan. Sí. Como vamos a terminar la casta. Todo esto es la casta. Sí, son títulos tan rimbombantes o tal vez que no dejan de ser consignas políticas, ¿no es cierto? Sí. Porque digo, lo de la casta es una consigna política, porque digo, no deja de ser una resignificación del que se vayan todos del 2001, ¿no es cierto? Claro. O sea, es lo mismo, pero bueno, reformulado y retomado, reapropiado. Lo que no queda bien delineado es quiénes son esos todos, ¿no? No, que por ahí, digo, en el que se vayan todos hay una cuestión, una especie de integralidad. Que se vayan todos es todos. Totalmente. Y en este caso, la cuestión de la casta un poco no delimita bien a quién está dirigido, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber una confusión entre lo que yo pensé que para vos era la casta y por eso te voté, y lo que efectivamente es real. Bueno, pero creíamos que era la casta. La idea de lo polisémico, la idea de que no hay un sentido único y unívoco, ¿no es cierto?, en relación a qué es la casta, ¿no es cierto?, y quién se apropia de esa consigna política, porque son ellos los que se apropian de esa consigna política. En el 2001, el que se vayan todos es una consigna que nace de la ciudadanía de una manera, bueno, hay que estudiar un poco de historia para entender cuál era el contexto en ese momento, ¿no es cierto?, de las revueltas populares. Pero es cierto de que son consignas políticas, no son cosas tiradas al azar. Digo, hay una búsqueda ahí que evidentemente, como dice Javi, encuentra un vínculo, ¿no? Encuentra un vínculo muy sensible, ¿no?, y empático con cierta ciudadanía que a veces se ve como, bueno, con falta de referentes políticos o con un proceso que estos últimos años evidentemente generó un desencanto, ¿no?, en la política y en referentes políticos. Y bueno, estas nuevas políticas disruptivas, como dice Javi, que apelan a romper todo, y bueno, generan como una cohesión y un encantamiento que te dice, bueno, vamos por ahí, ¿viste? Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Lo de la casta creo que calzó, ¿viste? De hecho, han sabido capitalizar el enojo de la gente, cosa que la izquierda, por ejemplo, nunca pudo hacer. ¿No? Digo, la izquierda ha trabajado durante muchos años sobre el enojo de la gente y no ha sabido capitalizarlo, traducirlo en votos. Sí, y esta gente sí. La verdad que en eso yo, estando en las antípodas de lo que piensa, ¿no? En las antípodas del pensamiento liberal, sí reconozco cómo han sabido leer la situación para capitalizar ese enojo que, por ejemplo, la izquierda no pudo hacer nunca. Totalmente. Y volviendo un poco a lo formal del lenguaje comunicacional, justamente han sabido captar las formas del momento, ¿no? Y en ese sentido nosotros también
lo que tratamos de hacer es recuperar, analizar esas formas, tanto de las redes sociales, del lenguaje televisivo, del lenguaje cinematográfico, que son las formas que tienen las audiencias, están acostumbradas a ver. Pero es porque supieron dónde ir a buscarlos también. Digo, porque pongo el ejemplo de la izquierda siempre, porque es el otro sector que me parece ha siempre tratado de trabajar sobre el enojo de la gente y no le ha salido. La izquierda sigue yendo a buscar a la gente en la calle. Y a la gente ya no se la busca más en la calle. Se la busca en las redes. Sí, hay algo del territorio digital, Claro, materializado en un territorio bien concreto en donde se disputa digamos, el sentido. Hay algo también de la imagen fuerte. Estamos Mira, el lo siglo que de nos la propone imagen, la ¿no? época, y esto me parece que es un poco el ejemplo de lo que quiero decir o lo grafica, lo que nos propone la época es que la gente ya no quiere ir a la calle, sino que quiere ver qué pasa en la calle. Y eso es a través de las redes. Total. Sí. Ahí está la búsqueda. Sí, hay una cuestión de poner. No quiero estar ahí, pero mostrámelo. Exactamente. Es la lógica. De una pasividad, ¿no? De ponerte a vos como espectador de esa sociedad, ¿no? Pero desde un lugar en el que no intervenís, más que, Claro. bueno, con comentarios o podés como generar ahí una cosa de, como decían los situacionistas, Guy Debord decía, la sociedad del espectáculo, ¿no es cierto? Sí. Cómo nosotros cómo esta sociedad te obliga a ponerte en un lugar pasivo de espectador y espectacularizar todo lo que vemos en la realidad, ¿no es cierto? Deja de ser una realidad y se convierte en un espectáculo consumible, ¿no? Una sociedad de consumo que consume eso que estamos viendo en el celular, que estamos viendo en las redes, etcétera. Entonces esa pasividad tampoco nos permite ¿no? generar un encuentro y un diálogo y intervenir en esa realidad, ¿no es cierto? Sí. Los chicos van a estar hoy dando una charla en el Consejo de Localidad, en el PJ. No sé si quieren comentar un poquito de qué va, a qué hora y convocar. Dale. Sí, es una charla, taller, capacitación sobre comunicación política en el contexto digital. Y es justamente esto que estamos hablando. Vamos a conversar, va a ser un conversatorio en realidad. Vamos a desplegar un poco nuestra experiencia, nuestro know-how. A veces nosotros venimos de un recorrido del sector audiovisual, cinematográfico. No somos periodistas, somos Sí. comunicadores, ¿no? Venimos del somos cine. cineastas devenidos en comunicadores, que claro, no venimos del cine, y que esa experiencia de cineastas, ¿no? Como con esas narrativas y con esa confección más relacionada a un lenguaje más cinematográfico, la hemos volcado a esta comunicación política y por eso también creemos que es como muy importante pensar en nuevas formas de comunicar y abandonar ciertas prácticas tradicionales. No sé si abandonarlas, pero por lo menos empezar a tener en paralelo otras formas de comunicar que pongan en disputa esas comunicaciones más tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, como dice Javi, bueno, esto va a ser una charla, taller, no sé cómo es el formato, cómo denominarlo, vamos a ir viéndolo ahí, vamos a expresar un poco la experiencia del colectivo de Indisciplinados a lo largo de este año que tenemos de vida y va a ser en Sarmiento 1066, ¿no? Ahí en la sede del PJ. Sarmiento 1066. Perfecto. Chicos, yo los tendría horas hablando, ¿eh? Me encanta, además ya estuvimos conversando bastante, pero les prometí 10, 15 minutos, así que los voy a liberar, así terminan de recorrer un poco Comodoro. Javier, Diego de Indisciplinados, de nuevo recomendarles la página porque es sumamente interesante, es otro tipo de periodismo que te muestra otro lugar, por lo menos de las cosas, que está súper interesante, así que les agradezco el haber ustedes. participado de esta mesa y bueno, y que disfruten lo que queda de Comodoro, vayan a verlos al taller hoy y espero encontrarlos ahí. Bueno, Gracias, chicos. queremos dar un agradecimiento a Carlitos Linares y a Lili Peralta, ¿no? Sí. Que son parte de que nosotros pudimos estar acá en Comodoro. Gracias. Sí, muchísimas Y gracias. a ustedes, obvio. Gracias, No, chicos. ustedes, chicos. Muy bien, ahí está la gente de Indisciplinados entonces en este programa especial. Estamos en la Feria del Libro 2024.